Moi ben, pois boas tardes a todos, benvidos á Diputación e moitas gracias por participar nesta xornada na que se afondará sobre unha cuestión trascendental que é o desemprego, a loita contra o desemprego, a xeración de emprego en definitiva e como sair da crise, moi relacionada ca loita contra o desemprego. Con este encontro pechamos o ciclo de Galicia en clave económica, que da man de Economía Digital e del Diario del Progreso. Iniciamos alá polo mes de xuño, co obxectivo de despexar dúbidas do noso presente e ofrecer moitas das claves para orientar o noso futuro. En definitiva, poñer un pouco de luz nesta encrucillada na que nos topamos actualmente. E creo que os temas que se afondaron, no que se trataron nos últimos 6 meses, foron ben interesantes. Por facer un recordatorio, tratamos unha cuestión moi importante sobre o modelo productivo en Galicia. Falamos tamén do novo mapa bancario e o acceso ao crédito. Tratouse todo relacionado cas fortalezas e as debilidades do sector primario en Galicia. O papel do sector público e dos sectores privados ante a crise. E esta tarde, como lles avanzaba antes, trataremos de cales son as claves para crear emprego e atallar o paro. O principal problema da nosa provincia, sin lugar a dúbidas, é de todo o país. Para facelo van a estar con nós Manuel Lago, Alberto Meixide e Federico Martín Palmero, expertos en economía, emprego e desenvolvimento sostible. Hoxe hai 270.854 galegos en paro, un 70% máis dos que había fai 4 anos, e as cifras aumentan por riba incluso da media española de creación de desemprego. Na provincia de Lugo, o desemprego subiu só en 4 anos casi 7.000 persoas. Hoxe son 27.440 persoas lucenses que non teñen traballo. Cada mes, 2.000 mozos galegos marchan fora da nosa comunidade a buscar oportunidades de futuro fora. E estánsenos a marchar xeracións encargadas de achegar eses relevos xeracionais tan necesarios e laborais que tanto necesitamos. Somos a rexión máis envellecida do mundo, tan só despois de Xapón, e hoxe morren un 60% máis de galegos dos que nacen. Son cifras preocupantes, moi preocupantes. A situación é moi grave e necesita, sin lugar a dúdas, respostas decididas e urxentes. Como lles decía, a creación de emprego é clave para a recuperación económica, pero tamén para a recuperación demográfica. E, sin embargo, non se trata só de crear emprego de calquer xeito, nin a calquer precio, senón tamén un emprego de calidade e sostible que garantiza esa prosperidade económica e social do noso país, que é a que demandamos e a que necesitamos tamén. A propia Estrategia 2020 da Unión Europea suliña que non haberá recuperación demográfica nos territorios que non teñan unha estrutura estable de emprego. E, como saben, dende a Diputación nos preocupa extraordinariamente esta cuestión. De feito, nos volcamos na generación de planes de emprego desde as limitacións, lóxicamente, que ten unha administración como é a Diputación Provincial e con un presuposto e un orzamento reducido nese sentido, pero facendo esforzos e apostas nese campo. Por tanto, o panorama é duro, pero, sin lugar a dúda, temos que buscar a saída, e esas saídas as atoparemos baixo o prisma da reflexión e despois da decisión para tomar a senda máis oportuna. O panorama é duro, por tanto, pero para aclaralo e para coñecer mellor esas claves, vamos escoitar a quenes viñeron a escoitar vostedes, que son os ponentes, sin lugar a dúdas, non o presidente da Diputación. Así que lles vou a ceder a palabra a eles. Juan García, non sei se queres hacer alguna reflexión antes de dar... Non sei se enchufa isto, sí. Boas noites, buenas nit e buenas noches. Só unhas palabras. Es el director de Economía Digital. Gracias, José Ramón. Bueno, como director, permítame apenas unas palabras en esta quinta y última jornada del ciclo Galicia en clave económica que iniciamos, como ha dicho José Ramón, en el presidente en el mes de junio. Palabras de agradecimiento. Gracias, en primer lugar, a ustedes y al resto de personas que en las otras jornadas han asistido con una participación en los debates, con una contribución, con intervenciones que me parece que esta es la tercera a las que he podido venir, realmente me han sorprendido. Gracias también, por supuesto, a todos los ponentes que han aportado su conocimiento y su capacidad dialéctica para el éxito de estas jornadas. Hoy más que nunca en estos tiempos de incertidumbre necesitamos analistas, necesitamos intelectuales que desde posiciones de rigor,
desde posiciones de honestidad, alejados de cualquier tipo de sectarismo, aborden la realidad y mantengan vivo ese debate social. Gracias a nuestros amigos del Progreso de Lugo, un diario al que hoy conozco aún más, de una calidad que acreditan sus larguísimos años, que ya me gustaría a mí que nosotros acabáramos teniendo, imprescindible en el panorama informativo. Los medios lo podemos pasar mal o peor, bien los medios no lo pasamos casi nunca, pero estoy convencido de que no existe una democracia real sin una prensa como la que representan los amigos del Progreso y como la que intentamos hacer otras personas. Gracias, evidentemente, a la Diputación de Lugo, en especial a su Departamento de Comunicación, a cuyo esfuerzo y voluntad de hacer cosas innovadoras en favor de las ideas, en favor del progreso del país, debemos también, en gran parte, el éxito de estas jornadas. Y quisiera dar las gracias en particular al presidente de la Diputación, a José Ramón Gómez de Besteiro. Cuando nos presentaron hace casi un año, un poco menos, en una cafetería de Santiago, empezamos a hablar de muchas cosas, pero había un denominador común en esa primera toma de contacto, y era una profunda convicción de que esta crisis que estaba arenando sin piedad cimientos sólidos, o que considerábamos sólidos y casi eternos, solo se salía bien si nos poníamos a debatirla, nos poníamos a trabajarla con mucho debate, con mucha confrontación de ideas, con muchas ganas de avanzar, sin apriorismos y sin murallas repletas de banderas. Él, que entonces no recuerdo si ya había decidido competir en las primarias por la Secretaría General del PSG, pues, no lo habías decidido. Ah, sí, entonces no me lo dijo, ni siquiera en off the record, entonces no me lo dijo. Tiene hoy como secretario general del PSG, tiene una tremenda responsabilidad. Tremenda responsabilidad porque, como él ha dicho en otras ocasiones, y creo además recordar que en una de las presentaciones de una de estas jornadas, si este país necesita algo y si la solución a la crisis necesita algo, es política. Fundamentalmente es política. Las herramientas económicas, y perdonen, aquí los economistas que nos acompañan están ahí, pero todo eso sin una dirección política difícilmente nos va a llevar a algún sitio más que al caos. Él tiene esa tremenda responsabilidad, hacer mucha política, hacer política con lo que ello significa, y a veces olvidamos. Nosotros, como medio de comunicación, en la otra acera lo que nos toca es hacer periodismo de verdad, periodismo del de siempre. La responsabilidad que tiene José Ramón Besteiro es todavía mayor si miramos las últimas encuestas, los últimos estados de opinión que hablan de una situación, de una decepción de la gente con los políticos que hay que superar y que hay que darle la vuelta. Tengo la impresión, por lo que he leído en su programa, por lo que hemos hablado en estos días, de que puede aportarnos cosas importantes en su programa, en su web, en su blog. Habla de diálogo, habla de transparencia, habla de progreso. Yo quiero pensar, y por lo que le conozco, que no van a quedar ahí simplemente en unas páginas pixeladas en la web, y que las va a llevar adelante, y en ese sentido pues te deseo la mayor de las suertes y simplemente repetir mi agradecimiento a ti, a la Diputación y evidentemente a todos los ponentes y las personas que han participado. Y ahora vamos a dejar que hablen los ponentes, y quien los va a presentar, como siempre, quien va a moderar estos debates, que lo hizo muy bien además. En los últimos debates es un clásico ya de estas jornadas, Julián Rodríguez Moscoso, al que ya le cedemos la palabra, y nosotros nos sentamos para que hablen quienes tienen que hablar, a quienes ustedes vinieron a escuchar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, director general de Economía Digital. Muchas gracias a todos por su presencia hoy aquí. Muchas gracias especialmente también a los invitados a esta última jornada. El presidente de la Diputación nos hacía un recorrido por los debates que hemos realizado en este tiempo. Hemos hablado de la búsqueda de un modelo productivo. Eso del modelo productivo con la búsqueda
previa, es decir, con la palabra búsqueda simplemente ya define lo mucho que queda por hacer en Galicia. Hemos hablado del futuro del sector agroalimentario gallego, sobre todo especialmente en la provincia de Lugo. Hemos hablado del nuevo mapa bancario en Galicia y no de Galicia, pese a la opinión de casi todos nosotros por la pérdida de influencia de centros de decisión que ha habido en estos últimos 2 años. Y hemos hablado también de la confrontación del sector público y el privado, o la complementariedad, más bien, del sector público y del privado, sobre todo que en esta crisis ha hecho emerger, ¿no? Porque hasta hace poco parecía que todo iba y corría de una manera muy diferente a la actual. Yo no me voy a extender demasiado, simplemente les voy a enunciar un poco en línea con lo que comentaba el presidente de la Diputación, el gran problema y la gran encrucijada y el gran drama que es el desempleo en este país. Lo hemos dejado para el final y, lógicamente, es quizás el tema más trascendente, por cuanto si uno repasa los datos, tenemos ahora actualmente una tasa de paro del 25, 26, se ha bajado un poco al 25 y algo % en datos EPA, pero es que en el 2005, hace 8 años, España había alcanzado una tasa de paro del 8,7%. Es decir, se ha triplicado en 8 años. Lógicamente, esto es consecuencia de la crisis, pero hay algo más. Nosotros, aquí en Galicia, tenemos una tasa de paro del 21%, 4 puntos por debajo de la media nacional. Hay quien se encarga de utilizar estos datos para defender su gestión, pero quizás habría que preguntar, y se muestra con ciertamente reconfortado por esa menor tasa de paro que la media nacional, pero quizás habría que preguntarse por qué y cómo se está preparando Galicia para, en un inicio de la recuperación, poder generar empleo más que la media nacional. Esa puede ser la pregunta que seguro que hoy nos ayudan a despejar algunos de nuestros ponentes. Hay quien dice que, y es comúnmente aceptado, que el paro no crece en este país hasta que no hay un crecimiento del PIB del 2,5%. Actualmente estamos con una tasa del 0,1%, saliendo de la recesión, pero en el 0,1%. El ministro de Economía dice recientemente que con un crecimiento del PIB del 1% ya se va a crear empleo en este país. Yo quiero saber por qué, como periodista, y también se lo quiero plantear a nuestros ponentes. Es decir, tenemos un problema, tenemos unas causas, tenemos unas consecuencias, y yo creo que también debemos hoy saber algunas de las soluciones que se plantean a todo este drama que, desde luego, cada uno vive en su entorno de una manera distinta y siempre dramática, ¿no? Paso a presentarles a los ponentes y, como les decía, no me extiendo más. Tenemos a Federico Martín Palmero, doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de La Coruña, profesor del área de análisis económico de esa facultad. También imparte docencia en las facultades de Sociología y Ciencias do Traballo de la misma universidad y dirige el grupo de investigación sobre desarrollo sostenible. También está con nosotros Alberto Meiside, catedrático de Fundamentos de Análisis de la Universidad de Santiago, fue responsable del Centro de Investigación Económica y Financiera de la Fundación Nova Caixa Galicia y también del Instituto Universitario de Estudios de Desenvolvemento de Galicia, del IDEGA. Alberto Meiside es el director del Informe Anual de Coyuntura de la Fundación Nova Caixa Galicia. Para los periodistas, este informe es el vademecum anual, la radiografía fija, la foto fija de cada año sobre la economía gallega en todos sus ámbitos. Un informe, además, que se ha consolidado a lo largo de los años como una referencia imprescindible para conocer la evolución de la economía gallega. Y también está con nosotros Manuel Lago, economista de Comisiones Obreras y miembro del área económica de la Fundación 1 de Mayo. Manuel Lago es uno de los grandes especialistas en negociación colectiva en este país, y desde hace más de 20 años es el responsable del Gabinete Económico de Comisiones Obreras en Galicia. Fue director financiero de la Televisión Gallega entre 2005 y 2009. Perfilados a los ponentes, como les decía, yo creo que con sus perfiles van a aportar hoy más que luces a este debate, y sin extenderme más les cedo la palabra a Alberto Meiside. Gracias e boas noites a todos. Antes de nada, agradecer aos organizadores desta mesa redonda que me invitaran a participar nela. Penso que non temos moito tempo, non? 10-15 minutos per cápita, algo así, non? Para expoñer. Ben, eu o que vou facer, xa que empezo ca mesa, é
facer un repaso do que aconteceu nesta crise que levamos desde 2007, un repaso porque as diferentes vertientes do problema do desemprego en Galicia e en España pois arroxa algunhas das claves que un debería ter en conta para logo tratar de propoñer medidas. Eu concretamente quero facer unha reflexión que ten que ver con Galicia, ca provincia de Lugo, porque a provincia de Lugo vai a ser un bo exemplo do que quero plantexar e logo entenderán por qué. Penso que esta revisión rápida que vou a facer das diferentes dimensións do problema do emprego e do paro a partir de 2007-2008 pois, axudará logo a plantexar estrategias de desenvolvemento e de saída da crise. Xa fixo un resume bastante atinado, bastante preciso, moi sintético o presidente da Diputación. Eu vou a repasar algunhas das cifras e logo quero facer unha referencia a como no caso galego o mercado de traballo ten unha dinámica que ven en boa medida explicada tamén pola dinámica demográfica de Galicia e se un quere plantexar algunha estrategia ten que tela en conta. Rapidamente, todos sabemos que, dende que temos memoria, esta é a crise máis forte. Se nos remontamos aos anos 80, tiveramos xa unha crise moi destructora de emprego, que aumentara moitísimo a taxa de paro en España. O mesmo aconteceu na crise de 91-92. O que pasa que foron crises intensas, pero de menos duración, e hoxe estamos nunha crise moi intensa e moi prolongada no tempo, e as consecuencias dela, pois, todos as coñecemos. Aí teñen vostedes os datos da evolución do paro en Galicia dende 2008, onde tiñamos unha taxa do 8,5%, en 4 anos pasamos a en 5 pasamos a unha taxa do 21,6%, de 112 a 270.000 traballadores. Casi se incrementou o desemprego un 150%. O fixo máis en Galicia que en España. A evolución española é moi parecida, a teñen aí. Pasamos de 2,5 millóns a casi 6 millóns. Pero esa evolución supuso un crecemento do 127 frente a casi o 150% en Galicia. En termos relativos, o desemprego afectou máis a economía galega. Podemos estudiar diferentes ou analizar diferentes dimensións deste gravísimo proceso de destrucción de emprego. Que pasou cos diferentes sectores? O que temos aí é unha evolución bastante parecida en Galicia e en España. Está moi claro que o sector da construción é o que tivo un axuste maior, En España se destruiu máis da mitade do emprego da construción, en Galicia exactamente a mitad, tiñen aí unha caída do 50% do emprego, pero logo é unha crise que tamén destruiu moitísimo emprego industrial, que a veces sempre queda en un segundo plano. Casi o 30% do emprego industrial destruíse tanto en Galicia como en España. Eso quizás para min é o dato máis preocupante. A burbulla inmobiliaria requería un axuste, lóxicamente, pero o efecto que tivo esta crise sobre o sector industrial é especialmente preocupante. Galicia tivo un axuste máis forte no sector primario, tamén o poden ver aí, un 25% de caída do emprego frente a 10%, e o sector servicios, que é o que menos sufre, ten un comportamento bastante similar en España e en Galicia. Por lo tanto, en termos xerales, se nos analizamos que aconteceu nos diferentes sectores, o proceso de destrucción de emprego non presenta grandes diferencias. E non as presenta porque non fai 20 anos ou fai 30 que tiñamos unha estructura productiva en Galicia onde o sector primario pesaba moito máis que no resto de España, pero si agora as nosas estructuras productivas, os diferentes sectores, o peso que teñen son bastante similares en Galicia e no que é, digamos, o promedio español, e, polo tanto, tamén isto se reflexa no proceso de destrucción de emprego. Eu vou analizar a varias dimensións. O caso de homes e mulleres, como se reparte o coste da crise, pois tamén aparece reflexado aí. Prácticamente foi igual en España e en Galicia, unha caída moito máis forte do emprego no caso dos homes que nas mulleres, en boa lógica polo que comentamos antes. O proceso máis forte de destrucción de emprego prodúcese no sector da construción e tamén en parte do sector industrial, que estaban dominados por a man de obra masculina. Por lo tanto, lóxicamente, o proceso de axuste foi moito máis intenso.
Aquí sí que hai un dato diferencial entre Galicia e o resto de España que merece a pena reseñar. A evolución do emprego asalariado por sectores, entendendo por este sector público e privado. Bueno, o axuste do sector público en Galicia en términos de emprego máis que duplicou nestes 5 anos a media española. Non? A caída do emprego público en España foi do 5,3%, en Galicia foi do 11,4%, mentras que no sector privado as diferencias son bastante parecidas. Non? Por lo tanto, ese é un elemento que merece a pena reseñar. Non? Estamos a falar de o axuste de emprego na educación, na sanidade, nas administraciones públicas, etc. Vale? Se en vez de falar de destrucción do emprego falamos de taxas de paro, tamén vamos a analizar diferentes dimensións que son relevantes. Aí teñen a taxa de paro de homes e mulleres e nesta crise acontece algo que é moi similar en Galicia e en España. A comenzos da década dos 2000, as mulleres tiñan as tasas de paro moitísimo máis elevadas cos homes. No 2008 había unha diferencia de 3 puntos. Esta diferencia en esta crise desapareceu, non? Únicamente hai unha diferencia de 1 punto. Tanto en Galicia como en España a diferencia entre homes e mulleres é únicamente de 1 punto, verdad? 22 contra 21, 25 contra 26. Destrúese moito máis emprego masculino, pero, sin embargo, nesta crise se incorporaron relativamente moitas máis mulleres ao proceso de búsqueda de emprego que os homes. E iso fixo que a taxa de paro das mulleres se equiparara ca dos homes, aínda que o proceso de destrucción de emprego foi moito maior no caso dos homes. Ben, este sí que é un gráfico que me interesaría comentar, porque aí vostedes teñen como se distribuye en Galicia e en España as taxas de paro por tramos de edad. Estamos, lóxicamente, acostumados a escoitar como o problema fundamental que temos neste país é o desemprego juvenil. Non? No lado de Galicia, no 2008, esa columna que está en azul nos decía que tiñamos un 21% de xóvenes parados, e no 2013 temos case a mitad, o 47%, verdad? E o mesmo acontece en España. Había un 24%, ahora hai un 54%. Efectivamente, é un problema gravísimo, pero a mí casi, pero, bueno, todos os problemas son, pero é unha crise tan masiva que todos os segmentos de poboación resultaron moi afectados, pero o tramo último dos traballadores de máis de 55 anos, fíxense, en Galicia representaba no 2008 un 4%, a súa taxa de paro en 5 anos multiplícase por 4, pasa ao 16%. En Galicia e en España sucede tamén algo non tan intenso, pero casi de unha intensidade moi forte. Se en vez de coller ese tramo de traballadores máis de 55, collemos os traballadores máis de 40-45 anos, o crecemento do desemprego en España é tremendo. Neste momento temos, en Galicia, temos 2 millóns e pico de traballadores de máis de 45 anos, que é un segmento de poboación que se caracteriza porque unha vez que se perde o emprego a posibilidade de reempleo, de reincorporarse ao mercado laboral é moito máis difícil. De feito, logo falaremos do paro de larga duración, cada vez un porcentaxe máis elevado de traballadores en paro de larga duración, que levan máis dun ano, moitos deles máis de 2 anos buscando un posto de traballo, son traballadores de máis de 45 anos. Hai unha tendencia na prensa, e moitas veces tamén dos responsables, a falar do desemprego juvenil, pero eu penso que tan o máis grave, e vai a serlo nos próximos anos, vai a ser o problema dos maiores. Ademais, observase un tirón moi forte do incremento do paro dende que se aproba a reforma laboral, porque de algún xeito os traballadores de máis idade estaban, entre comillas, protegidos contra o despido por uns costes de despido máis elevados, pero na medida en que eso desaparece, estás iniciando un proceso de forte destrucción de emprego dos traballadores de máis idade, e eso plantexa problemas importantes. Falaremos disto a continuación. Isto está relacionado co que temos neste gráfico, tamén para Galicia. Isto é Galicia, logo falaremos de España. Aí temos os parados por tempo de búsqueda de emprego. Eso é un moi bo reflexo das dificultades que temos no mercado laboral. Tiñamos 13.000, nas columnas do medio, tiñamos 13.000 traballadores que levaban entre 1 e 2 anos buscando un emprego.
En 5 anos pasamos de 13.000 a 60.000. Tiñamos 15.000 traballadores que xa levaban máis de 2 anos buscando emprego e pasamos a 97.000. O paro de larga duración se está disparando a unos ritmos tremendos. Eso está relacionado tamén co que acabo de comentar dos traballadores de máis idade. Isto acontece tamén no caso de España. No caso de España, o forte tirón que pegan os traballadores que levan máis de 1 ano ou máis de 2 buscando un posto de traballo. Claro, isto, que implicacións está tendo? Pois está tendo implicacións de diverso tipo, sobre todo no ámbito social, de custe social da crise, porque estamos observando, e a prensa está dicindo últimamente, que está se reducindo o número de beneficiarios do seguro das coberturas por desemprego, porque moitos destes traballadores exceden os 2 anos e, polo tanto, está acontecendo que está caendo o coste que está asumindo o Estado por prestacións de desemprego, e se pode facer a lectura de que isto alivia algo as arcas públicas, pero, lóxicamente, está incrementando a fractura social, porque cada vez hai un colectivo de máis traballadores de máis idade que aínda por encima están agotando todo tipo de axudas e prestacións. E, hai outro dato que é moi significativo, que tamén está relacionado con isto, é que o número de fogares onde ningún dos seus membros traballa, onde todos os membros están parados, tamén está crecendo dun xeito exponencial. Nos últimos 4 anos, entre o 2009 e o 2013, en Galicia, non falo de España, en Galicia, o número de fogares onde non traballa ningún membro pasou de 45 a 90.000, duplicouse en un período tan breve como de 4 anos. Por lo tanto, por eso estamos a falar continuamente dos problemas que hai de caer de situacións de risco de exclusión social ou de pobreza. Ten que ver con todo este proceso de prolongación do desemprego e de que unha serie de colectivos están expostos dun xeito cada vez máis intenso. Todo ten que ver con paro de larga duración, traballadores de máis idade, esgotamento das prestacións, etc. Todo iso conleva toda unha serie de problemas que non fan máis que acentuar a fractura social xerada inicialmente por esta crisis. Ben, só son unhas pinceladas do que está acontecendo, pero isto é España, isto é Galicia. En xeral, casi todos as evolucións que describín, sacando o tema do maior axuste do emprego público, non hai moitas diferencias. Eu quería señalar a diferencia que aparece neste gráfico. No seguinte. Aí temos, para este ano, para o último trimestre, o que temos datos, as taxas de paro, de actividade e de emprego para España, Galicia e Lugo. Collín Lugo porque é un bo exemplo. As diferencias son moi claras. A columna máis clariña é a taxa de paro. España ten unha taxa de paro do 26%, no terceiro trimestre deste ano, Galicia 22% e Lugo 17%. Lugo, con outras 5 provincias españolas, comparte as taxas de paro máis baixas de toda España. As outras 5 son 2 provincias do País Vasco, Baleares e 2 provincias catalanas. Probablemente estas 5 están entre as provincias con máis renta per cápita de España, con un maior nivel de actividade económica e de industria, con un tecido industrial máis potente. Están esas 5 e Lugo. O dato é positivo, ter unha taxa de paro do 17 positivo. Se escarbamos nas causas, xa é algo máis preocupante, porque, como todo o mercado laboral, tamén eso en Lugo, se nos vamos a Galicia, Galicia ten unha taxa de paro do 22%, España do 26%, por lo tanto, Galicia ven exhibindo dende fai moito tempo unha taxa de paro favorable, entre comillas, se comparamos co resto de España. Pero, claro, se nos vamos a capizada de crear empleo, a columna do medio, esa color ocre, nos dice que a taxa de emprego é prácticamente igual en España que en Galicia que en Lugo. O 44%, 43% e 43%. Quere dicir que
Da xente que está en idade de traballar, pois en España están empregados o 44, en Galiza o 43 e logo o 43. De algún xeito, a taxa de creación de emprego é moi similar, non? Sin embargo, temos que Lugo ten 9 puntos menos de taxa de paro que a media española e Galicia 24, non? A clave está nas columnas de color azul, non? Na taxa de actividade, non? E a clave está na demografía, verdad? É dicir, desafortunadamente non temos unha taxa de paro máis baixa en Galicia e en Lugo que na media española porque estemos creando máis emprego ou porque teñamos un nivel de actividade económica máis forte, senón que, sencillamente, porque temos unha demografía máis adversa, unha población moito máis envellecida. Iso que quere dicir? Que todos os anos se incorpora ao mercado laboral un fluxo de xente moito menos intenso que en outras zonas e, polo tanto, a unha mesma taxa de creación de emprego, nos xeramos menos desemprego, non? E iso penso que é algo que é moi importante resaltar porque a nosa dinámica demográfica explica moito dos feitos diferenciais do mercado laboral galego con respecto da dinámica do desemprego con respecto a España, verdad? Bueno, a ver, eu teño aí, non sei se se ve ben, sí, algúns mapas, porque o tema demográfico ten unha dimensión global. Galicia ten menos paro, pero logo ten unha dimensión territorial dentro de Galicia importante. Nese mapa, non sei se o len ben, pero aí teñen, son todos os concellos de Galicia, o que miden é o porcentaxe que dos maiores de 65 anos en cada concello. Os máis clariños, pois, son porcentaxes, lese ben, non? Claro, o máis roxo nos di que entre o 38 e o 53% das persoas deses concellos dese color teñen unha poboación que supera os 65 anos, non? E o color que é o anterior entre o 33 e o 38, non? Bueno, vese moi ben cal é a diferencia entre a Galicia anterior, basicamente entre as provincias de Lugo e Ourense e Coruña e Pontevedra, non? Con unha franxa, ademais, unha franxa moi clara que é a franxa da autopista do Atlántico, non? Que toda a franxa máis clariña, que é a que, en termos económicos e en termos demográficos, exhibe algo máis de dinamismo, non? Pero as diferencias territoriais son importantes, vale? O caso é peor, obviamente, o da provincia de Ourense, pero, bueno, tanto Lugo como Ourense comparten unha demografía bastante adversa. Non o teño aquí, pero hai un mapa onde se fixeron unhas proxeccións dentro de 10 anos o que vai acontecer con este mapa, e o mapa oscurécese moito máis, non? E, polo tanto, bueno, todos sabemos que as perspectivas demográficas non as podemos cambiar no curto prazo, e, polo tanto, o tema é serio no conxunto de Galicia logo pola forte polarización territorial que existe, porque de eso vai ligado á polarización da actividade económica. Bueno, o meu colega logo vai a falar das migracións. Me parece, o que teño recollido o saldo migratorio neto, a xente que marcha e a xente que ven acumulado durante o período 2008-2012. Os colores máis clariños dan saldos negativos. Aquí se ve que casi toda Galicia o saldo está estancado, non? En algúns sitios, por exemplo, bueno, me parece que ese que está un pouco máis oscuro é o Concello de Lugo, porque recolle xente de outros concellos, pero o saldo é un saldo que é importante, e sobre todo, non sei se algúns de vostedes leron onte no periódico que por primeira vez no primeiro semestre deste ano xa temos un saldo claramente negativo. Está marchando moita máis, bueno, bastante máis xente de Galicia da que está entrando, non? O saldo que temos aquí é da xente de 16 a 29 anos, non? Claro, esta crise vai acelerar este declive demográfico porque estamos nun proceso no que a xente nova está marchando, non? Nese dato que viña onte, xe que a mitade dos que marchan, que no primeiro semestre foron, penso que 14.000 persoas, a mitade o facían ao resto de España e outra mitade ao estranxeiro, non? Polo tanto, o impacto que está tendo a crise nos fluxos migratorios vai acelerar o que é a dinámica demográfica por crecemento vegetativo, non? Temos máis defuncións que nacementos e iso é a dinámica demográfica normal. Se a eso lle engadimos
que a xente nova marcha, pois o escenario que se está plantexando é máis grave. Outra forma de ver o tema o teñen aí, o paro registrado dividido pola población en edade de traballar. Bueno, esos son os datos do INEM, poderíamos entrar unha discusión sobre os datos, pero o que temos recollido é donde hai máis paro en relación á poboación. Claro, hai moito máis paro, bueno, hai aquí na zona do sur de Ourense, pero as taxas de paro son moito máis baixas na provincia de Lugo, non? Moitísimo. Donde hai máis paro é donde hai máis actividade. Na zona sur, as Rías Baixas, onde está toda a diagonal hasta arriba, non? Vigo, Pontevedra, Vilagarcía, Santiago, non? Podemos recorrer toda esa franxa, non? Por lo tanto, esta idea de identificar pouco paro con, no caso galego, pouco paro é pouca poboación, pouca actividade, por tanto, pouca presión no mercado laboral. Se hai pouco paro en moitos concellos, supoño que son da montaña de Lugo, non? Sobre a poboación en idade de traballar é porque hai moi pouca xente nova que se incorpora ao mercado laboral. Non é porque haxa moita actividade e se está xerando moito emprego, non? Por lo tanto, este é un problema que é moi preocupante, sobre todo por a forte polarización que se está producindo en Galicia, polarización que previsiblemente se vai acentuar nos próximos anos, verdad? Bueno, isto é a variación dos afiliados, que é unha forma de medir o emprego e tamén dá unha caída, os colores máis clariños dá caídas de afiliación, e as caídas de afiliación son moi importantes en moitas zonas de Galicia. Moita parte das caídas de afiliación que se producen en Lugo e en Ourense son xente que deixa de estar afiliado porque chaman a xubilación. Non é... Nos sitios que hai poboación nova, a destrucción de emprego que fai que a afiliación repercute en máis paro, non? Pero nas zonas máis avellentadas, cando se destrue moito empleo, eso non quere dicir que vaya a subir moito paro, sencillamente hai xente que abandona o mercado laboral en razóns da idade, vale? Bueno, me parece, non sei se me pasei do tempo, eran unos flashes sobre o que é a dinámica global do paro en Galicia, que en termos globales, se analizamos sectores por xénero, por tipo de contratos fixos ou temporales que non mencionei, por duración de emprego, o impacto da crise é bastante similar porque temos unha estructura productiva bastante parecida ao que é o promedio español. O que temos unha demografía, bueno, compartimos, nos Asturias, Castela e León, unha demografía que é bastante máis adversa. Esa demografía está repercutindo moito no mercado laboral e, por lo tanto, a miña reflexión iba neste sentido, non? De que calquera análise que se faga do mercado de traballo para entender esos diferenciales aparentemente bons que temos en termos de taxas de desemprego están encubrindo problemas de outra índole que teñen que terse en conta en calquera estrategia de saída da crise e de creación de emprego. Nada máis. Gracias. Gracias, Alberto. Tiene la palabra ahora Manuel Lago. Bueno, muchas gracias por invitarme y quería avisarle al presidente de la Diputación del peligro que tiene invitar a economistas, recordándole la famosa anécdota de Winston Churchill que decía: convoco a 3 economistas en una reunión y me dan 4 opiniones, ¿no? Espero que esto no sea lo que ocurra aquí. Bueno, yo creo que, como Alberto Misidas ha explicado perfectamente con cifras la dinámica del mercado de trabajo, yo voy a hacer algo más de opinión, algo más cualitativo, ¿no? Yo creo que lo primero es que tenemos que reconocer el problema. España es el país que tiene el peor dato de empleo y de desempleo de todo el mundo. No hay ningún país desarrollado que tenga estadísticas que tenga un problema con el empleo como tenemos nosotros. Pero voy a ir más allá. 6 millones de desempleados, 26% de tasa de paro, no son datos compatibles con una vida en democracia, con una estructura social sólida. Esas tasas de paro solo las sufrió la sociedad europea en los periodos de preguerra. La Alemania nazi
nace de una tasa de paro que estaba por debajo del 26%. Y eso es lo primero que tenemos que hacer, reconocer el problema. Porque a pesar de que los economistas dan los datos, el gobierno, los gobiernos, la patronal, en mi opinión, Merkel, no reconoce el problema. Y dice que nuestro problema es el gasto público, que nuestro problema son los equilibrios externos. No, 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 no. España tiene un problema fundamental en la economía, en la sociedad, en la política, en la vida de este país. Y reconocer el problema es cambiar la orientación de la política económica para enfrentarse de verdad a lo que nos está impidiendo desarrollarnos como pueblo, tener bienestar, dar prosperidad a nuestro país, ¿no? Bien, el origen del problema. Voy a decir ahora una especie de tautología. Tenemos 6 millones de parados porque en los últimos 5 años se han destruido 4 millones de empleos. Digo esto porque empieza a haber algunas personas que dicen que en España no hay 6 millones de parados, que es falso. Porque con 6 millones de parados estaríamos en una situación distinta. Bueno, tenemos 6 millones de parados porque se destruyeron 4 millones de empleos. No son parados puestos por el ayuntamiento, no es una estadística que no se conozca, no son trucos. Se perdieron 4 millones de empleos y como había 2 millones de desempleados, ahora tenemos 6 millones. Y una parte de los que analizan, una parte mayoritaria, por desgracia, en mi opinión, de los que analizan el por qué España, teniendo un nivel de caída en la actividad, en la recesión, similar a la que tuvo Alemania o la que tuvo Francia, similar, aquí hay esta tragedia con el empleo y en Alemania no la hubo, ¿no? Y la explicación, ¿sabéis cuál es? Es decir, que el mercado de trabajo en España es rígido, que existe una enorme rigidez, que las empresas no pueden contratar, que es muy difícil flexibilizar internamente, etc. Y sobre esa lectura, en mi opinión, ideológica de los problemas del empleo, que tienen que ver, según ellos, con el funcionamiento del mercado de trabajo, pues llevamos desde el año 84, y delante del presidente de la Diputación y secretario del Partido Socialista, no quiero recordar el nombre del que empezó, con reformas laborales basadas en la precariedad. Los contratos temporales que nacieron en el año 84 y voy a decir el dato, 52 reformas laborales, 4 grandes y las otras complementarias que hemos tenido desde entonces. En España no se reformó nada más, no hay nada que se haya reformado más que el mercado de trabajo, siempre en una línea de la flexibilidad, yo y otros le llamamos la precariedad. Bueno, yo creo que hay una explicación alternativa a por qué tenemos estos problemas del empleo, ¿no? Como tenemos un tiempo reducido, voy a ser sintético, tenemos un problema de especialización productiva. Porque de los 4 millones de empleos que se perdieron en la crisis, 2 millones estaban en la construcción. Y claro, a los que teorizan de que si se puede dar una respuesta flexible bajando los salarios de la gente, pues había que preguntarle, oiga, ¿y los 2 millones de empleos de la construcción se hubieran salvado bajando los salarios de la gente? Pues no, porque es un problema de especialización productiva. En segundo lugar, tenemos un problema con el exceso brutal de flexibilidad laboral en España, ¿no? Como Alberto dio los datos del desempleo, yo voy a permitirme, no lo diremos mucho, pero con 3 datos que estoy seguro que os van a sorprender. Y si pudiéramos hacer aquí un concurso del precio justo, ¿os acordáis aquel que hacía Joaquín Prat? No acertaría a nadie. Tengo el dato escrito. ¿Sabéis cuántos contratos de trabajo se registraron en las oficinas públicas de empleo, antes el INEM, ahora el SEPE, en 10 años en España, desde el año 2003 a noviembre de 2013? ¿Sabéis cuántos contratos se registraron? Nadie se atreve a dar esta respuesta porque, voy a leerlo, se registraron 172.276.321 contratos de trabajo. En un país en el que trabajamos 16 millones de asalariados, en los que tienen contratos temporales 3 o 4 millones de asalariados, se registraron, o sea, esto no son palabras, estos son contratos cuñados
En el INEM, 172.276.321 contratos de trabajo. Que defienda que tenemos un problema de falta de flexibilidad, tendría que explicar esta cifra. Pero os voy a dar otra. Este es del dato del mes de noviembre que acaba de terminar. Y es lo que pasó en el SEPE, en el Servicio Público de Empleo, lo que antes era el INEM. Sabéis que hubo una variación de 2.000 o 3.000 parados que... Bueno, en el INEM, en el Servicio Público de Empleo, se apuntaron, hubo altas en el Servicio Público de Empleo de 733.410 personas. Y salieron bajas por colocaciones o porque no renovaron la demanda, 726.283 personas. Multiplica esto por 12. Estamos hablando de que cada año 9 millones de personas se dan de alta en los servicios públicos de empleo. Bueno, no 9 millones de personas, porque algunas personas se apuntan 200 veces en el año. Los que tienen los contratos del Sergas, que trabajan el sábado y el domingo y hacen 2 contratos a la semana y acumulan 120 contratos al año. Bueno, 9 millones de personas que se dan de alta y 9 millones de personas que se dan de baja. Entonces, ese es un flujo, en mi opinión. Bueno, yo os voy a dar mi dato favorito, porque este sí que es difícil de entender. Esto es, sacado del Ministerio de Trabajo, la afiliación diaria a la Seguridad Social. Esto no hay... Sabéis, esto, para estar aquí inscrito tienes que poner 300 euros. O sea, nadie está inscrito en la Seguridad Social falsamente. No es un parado que va allí a... En fin, para estar inscrito aquí tienes que cotizar tu empresa o tú, porque están los autónomos y estamos los trabajadores del régimen general. Bueno, en el mes de noviembre, es difícil de entender esto, pero en el mes de noviembre las empresas y los autónomos dieron de alta a 1.532.229 personas. No me confundí. 1.532.229 personas. Pero dieron de baja a 1.437.716 personas. Fijaros, termino con este dato y no me enrollo más. El primer día, el primer lunes del mes de noviembre fue el día 4. Ese día se dieron de alta en la Seguridad Social 278.397 personas y de baja 176.670. Bueno, este es el mercado de trabajo que tenemos en España, algo absurdo, irracional, sobre el que es muy difícil sustentar una estructura productiva sólida. Y esa estructura productiva poco sólida es la de las empresas españolas, porque ahora estamos todo el día con el discurso este del emprendimiento, que hay que emprender, que tenemos que ser emprendedores, que tiene que haber... Claro que tiene que haber empresas, pero de verdad que no tenemos ningún problema de emprendimiento. ¿Sabéis cuántas empresas, tanto jurídicas como personas físicas, autónomos, por lo tanto, este es el total de empresas que están registradas en el Directorio Central de Empresas del Instituto Nacional de Estadística? Ahora, 3.146.570 empresas. Para un país en el que hay 20, bueno, ahora no somos 20, ahora somos 16 millones de personas trabajando, tenemos 3.200.000 empresas. ¿Cuál es el problema? Que el 92% de esas empresas tienen ningún trabajador o como mucho 5 trabajadores. Y solo el 0,3% de las empresas tienen más de 100 asalariados. Ese es en gran parte el problema que tiene este país. Una estructura empresarial basada en la microempresa, ubicada en sectores de bajo valor añadido, poco competitivos, que lastran un país que también tiene, pero pocas, empresas capaces de generar valor añadido, conocimiento, productividad. Termino con el último dato para no liaros mucho, pero este es el flujo de nacimiento y muerte de las empresas en España. Esta estadística del INE, además de decir cuántas empresas hay, dice cuántas empresas se crearon cada año
y cuántas empresas se dieron de baja cada año. En el año 2013, en el que estamos, se han dado de alta, se han creado, son personas físicas muchas, o sea, autónomos que se ponen por su cuenta. Se han creado 332.299 empresas en este año, el 2013, pero se han cerrado 399.033. Yo sumé de 2008 a 2013, el periodo de la crisis. En el periodo de la crisis han nacido y se han inscrito y se han puesto en marcha 2.054.306 empresas. En el periodo de la crisis, 2008-2013, 2.054.000 nuevas empresas. ¿Qué ha ocurrido? Pues que se han muerto 2.287.000 y, por lo tanto, baja el número de empresas. Bueno, yo no voy a rehuir la tercera parte, que es la que planteaba Julián, de qué se puede hacer ante esta tragedia, ¿no? Y voy a ser claro, la única solución es el crecimiento. La única solución a los problemas del empleo es el crecimiento. Un crecimiento de verdad, un crecimiento real. Ese 1% del que habla Guindos es una barbaridad. Si este país fuera capaz, esto es un poco difícil de contarlo y no tengo tiempo, pero si este país fuera capaz de crear empleo con el 1% del crecimiento del PIB, sería que la productividad sería cero. Y lo que estaríamos sería creando empleos sin valor añadido y sin ningún nivel de riqueza. Por lo tanto, España necesita crecer al 2 o al 3%, como ha crecido, por cierto, esa es la tasa histórica de crecimiento de la economía española en los últimos 50 años, es el 2,7%. Nosotros tenemos que crecer ese 2 o 3% anual. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, hay teorías distintas. Yo defiendo una. Una economía occidental, capitalista, como la que estamos nosotros, solo puede crecer de verdad sobre la demanda interna, sobre el consumo de las familias, sobre la inversión de las empresas, ¿no? Y la vía que ahora mismo hay en España para hacer esto, el cambio radical que hay que hacer en España para hacer esto, es cambiar la política salarial. Porque lo que está hundiendo la economía española es la decisión de la austeridad, no solo en las cuentas públicas, sino en los salarios de las personas y en las prestaciones sociales. El 87%, casi 9 de cada 10 hogares españoles tiene sus ingresos vinculados al salario o a las prestaciones sociales, las pensiones de desempleo. Solo el 2% de los hogares españoles es rentista. Solo con un incremento salarial sostenido e importante, solo con un crecimiento de las pensiones y de las prestaciones por desempleo es posible relanzar el crecimiento económico. La política, la estrategia de austeridad extrema que viene dictada por la Troika, por Merkel, por el Banco Central Europeo y que los gobiernos españoles, antes el anterior, pero sobre todo este, aplican, lejos de ayudarnos a salir, cavan más en el pozo de la recesión y la desigualdad. Y esa es la idea final con la que quiero terminar. La forma de salir de la crisis no es vivir peor, sino que es vivir mejor. Y eso marca, sin duda, un camino de esperanza. Muchas gracias. Muchas gracias, Manolo. Tiene la palabra ahora Federico Martín Palmero. Que también va a hacer una exposición en PowerPoint. No hay por ahí nadie que sepa sacar esto. Espera. Bueno. ¿Ves ahí? Hay uno que pone... Espera. No. Sí, mira quién no. O sea, que también no solo voy a ejercer de moderador, sino de periodista. ¿Me permites un momento? Sí. Es que creo
No, no, pero es que no es este. Este es muy grande, este no es... Perfecto. Perfectamente. Lamento la interrupción, pero estas cosas de informáticas, pues son... Esto a veces pasa en estas cuestiones. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quería hacer una cuestión, y además lo tengo que hacer por principios. Quiero agradecer profundamente a la Diputación esta invitación a hablar de cosas, digamos, trascendentes, a Economía Digital y al Progreso por la organización de estas jornadas. Digo que lo agradezco profundamente por una razón. Yo tengo ahora mismo una espina clavada contra mi propia profesión. Yo creo que si se cayeron los aviones, los ingenieros aeronáuticos tenían que juntarse y mirar qué pasa. Si se cayeron los puentes y las calzadas y las carreteras, los ingenieros de caminos deberían de juntarse y hablar qué pasa. Pues en los últimos 5 años, o 7, desde el año 2007, no estamos en crisis, desde mi punto de vista, estamos en una recesión, que es distinto. Se nos ha caído el sistema financiero gallego. Ahí parece que grandes multinacionales que tienen las cuentas falsas. Y los economistas no nos hemos reunido nunca para hablar de eso, dentro de la propia academia. Por eso estoy, digamos, con una cierta enfado con mi propia profesión. Creo que las universidades gallegas deberían de haber hecho esto hace mucho tiempo y debatir por qué pasa esto. Pero por eso agradezco profundamente que me hayan invitado. Bien, yo les voy a hablar de una cuestión que ya se ha matizado aquí, pero que considero que es muy importante y que incide profundamente en los temas que también se han tratado. Mi preocupación, como yo doy clase muchas veces en los últimos cursos de la facultad, y veo que las personas con las que tomo confianza, les dirijo trabajos de fin de grado y cosas así, acaban y desaparecen. Pero también desaparecen los vecinos, los hijos de los vecinos, que se van a trabajar a otros sitios. Y entendía que las estadísticas que se estaban, digamos, manejando, los cambios de las estadísticas residenciales, que no eran verdad. Y no eran verdad porque una persona se va a trabajar a Madrid y no cambia de residencia, sigue vinculada a su pueblo de aquí, sigue empadronado aquí, entonces no está apuntado. Pasa lo mismo con el extranjero. Y yo intuía que la inmigración gallega era mucho más importante, sobre todo al resto de España. Entonces, por eso, esta presentación que voy a hacer, que hace unos días se publicó conjuntamente con 2 compañeros, con Fernando González y otro compañero, una versión en una revista gallega. Vamos a ver lo que es, desde mi punto de vista, la inmigración gallega, el problema que tiene, las consecuencias que tiene, y lo que desde nuestro punto de vista es la consecuencia de una deficiencia estructural. Y voy a explicar por qué. Porque la mayor emigración gallega al resto de España no se produce en tiempos de crisis. Eso contradice el mito de que ahora sí se puede estar emigrando porque hay crisis al extranjero. Pero es que se emigra cuando justamente más se crece. ¿Por qué? Porque existe una diferencia estructural, como veremos, dentro del propio país, que expulsa la mano de obra, sobre todo la más preparada. Bien, yo he preparado ahí una especie de hipótesis, más o menos de manual, de economía laboral, en la que dice por qué la gente se va y por qué la gente emigra. Por ejemplo, el primer ejemplo es la edad. Cuanto más joven es una persona, es mayor la posibilidad de que emigre. Los jóvenes también piensan que una diferencia salarial a lo largo de la vida es más, digamos, más importante y por eso se van. También cuando acaban un largo periodo de formación son más móviles, hay la ilusión de encontrar un primer trabajo y se va a cualquier sitio. Y los costes de traslado obviamente son más pequeños en la gente pues, que no tiene familia y es más joven, ¿no? Por ejemplo, pues, como segunda cuestión que decía, los factores familiares hacen que las personas sin cargas familiares se vayan. También tenga mayor tendencia a emigrar. Nivel de estudio relacionado con el anterior, cuanto más formado está una persona, más quiere recuperar rápidamente la inversión que ha hecho en estudiar. Más ilusión tiene y busca otros horizontes. La distancia. Hoy la distancia es una cuestión muy distinta a como era antes. La distancia se mide en tiempo. Hay gente que vive en Lugo y trabaja en Madrid y viene todos los fines de semana y no pasa absolutamente nada. No son los kilómetros, es el tiempo que lleva. Luego, las tasas de desempleo o de subempleo en las comunidades de origen es muy importante, lógicamente, como veremos después. Y otras que son sutiles, pero como yo doy clase en sociología y los sociólogos ya me empiezan a contagiar. Esto es la percepción de nepotismo. La percepción, no quiere decir que lo haya, que a lo mejor lo hay. Pero la percepción de que se entra en los sitios por enchufe
y cosas por el estilo, dicen, bueno, voy a un mercado más grande que puede ser más dinámico y más transparente, y la oferta y la demanda funcionen mejor. ¿Vale? Bien, vamos a mirar aquí levemente cómo es la demanda de trabajo en Galicia y el modelo de desarrollo que hemos seguido. Yo creo que con 4 o 5 gráficos se ve muy fácil. Ahí tienen, por ejemplo, el coste salarial de las comunidades autónomas en el año 2000 al 2008. Esto sobre la base 100, pues ya ven ahí señalado en rojo, creo que se ve bien. Esto, los gallegos en el año 2000 teníamos un coste salarial del 86,75% sobre 100, obviamente, y en el año 2008 el 85,03%. Cada vez somos más baratos, cada vez se cobra menos. En coste, digamos, para las empresas. El coste en el salario medio por comunidades autónomas, como ven, pues ahí, si esa es la mediana que está ahí, la media nacional, pues a la derecha están Madrid, esto Murcia, Navarra, esto el País Vasco, Cataluña, y a la izquierda pues está Galicia con unos salarios más o menos del 15% más bajos que el resto de España. Claro, si el coste salarial es muy bajo y la remuneración es muy baja, las pensiones son las más bajas, obviamente. Ahí tienen que la media en el año 94 teníamos una pensión media del 85,82% de España y ahora es un 82,23% en el año 2008. Ha bajado todavía más. También es importante ver, para ver de dónde se va la gente, cuál es el porcentaje de contratos indefinidos que hay sobre el total de contratos en esto que se hace en una comunidad autónoma determinada. Si Galicia tiene esto base 100 contratos indefinidos, pues resulta que Cataluña tiene 139, muchos más. Esto Canarias también tiene más. Luego explicaré por qué. Hay una coyuntura en la construcción canaria que hace que se modifiquen las cifras. Madrid un 161%, etcétera, etcétera. Ya se ve que hay otras comunidades autónomas con mejores, digamos, perspectivas salariales para la gente que se quiera ir. Y otra cuestión que también es importante es el porcentaje de personas que trabajan más de 50 horas a la semana. Como ven, en todos los años los gallegos trabajamos más, algunos, más de 50 horas a la semana que el resto de España. Pero como somos así, presumimos. Esa es una página web de una entidad oficial que se llama Invest in Spain, que es del ICES, Ministerio de Asuntos Exteriores, que dice, está hablando de Galicia, dice competitividad. Dice, además, Galicia ofrece una elevada productividad y capacitación de la mano de obra, así como uno de los mejores costes laborales de España, muy por debajo de la media estatal, lo que posibilita que Galicia sea referencia de competitividad en algunos sectores tales como automoción, textil, etc. O sea, presumimos en el extranjero de que somos los que menos cobramos de España. Esto es así porque es así. Bien, decía antes del nepotismo. Ahí tienen la variación 2001-2007, cómo la gente declara en la encuesta de condiciones de vida de las familias cómo encuentra trabajo. Y ya ven que dicen solicitándolo, contratando directamente un 23%, a través de medios de comunicación, esto a través de una oficina de empleo pública el 2,57% y a través de una ETT el 1,93%. Primera conclusión, el INEM es mejor cerrarlo, por lo menos de mi punto de vista, no sirve absolutamente para nada. Y luego por familiares, amistades, amigos, otros contactos, el 32%, esto y creando su propio negocio, lo que es el autoempleo, pues el 20,58%. No se ve un mercado transparente, donde se diga que se acude esto directamente a eso. Bien, otra cuestión muy importante es la estructura de la población activa. Ahí tienen 99-2007 cómo era la estructura de la población activa por sectores en agricultura, industria, construcción y servicios en los años 99-2007. Vamos a ver solamente 2007 porque es muy importante. Ahí tienen exactamente, creo que se puede señalar ahí, que se señala bien, el 25% de España, o sea, tenía más o menos 25% de población activa en el sector industrial y un 11% en construcción, está ahí a la derecha. Sin embargo, si van más abajo, Galicia tenía un 14,43% de población activa en industria, el más bajo de todos esos países de la Unión Europea y supongo de muchas regiones, y un 12,52% en construcción y un 64% en sector servicios. Bien, si en el sector servicios fuesen servicios avanzados, como por ejemplo tiene Luxemburgo, o tiene por ejemplo Suecia, etcétera, etcétera, que son economías terciarizadas en las cuales las empresas de servicios ofrecen servicios avanzados a las otras empresas que los demandan, esto sería muy distinto. Pero vamos a ver qué servicios teníamos. Ahí tienen la estructura del empleo
y luego veremos los servicios. Ya ven que del año 95 al 2008 se perdieron 111.000 empleos en agricultura, en energía se perdieron 1.000, en industrias aumentaron 40.000, en construcción 48.900, en servicios 298.246. Fue el gran creador de empleo. Pero ahí tenemos en qué se crearon los empleos en servicios. Ahí tienen que en comercio se crearon 56.000 empleos, en hostelería 37.000, en transporte 11.000, en intervención financiera 4.000, en actividades inmobiliarias 53.000, que se fueron todas, esto como era obvio, desaparecieron, administración pública, educación y sanidad, pues 30.000, servicios persoais, peluquerías, etcétera, texto 18.000 y personal doméstico 35.000. Ese es nuestro sector de servicios. Eso es lo que llamaba Fuentes Quintana el modelo de desarrollo español, que decía que era el modelo castizo. El modelo castizo, que era un modelo que era esto, ¿cómo le llaman? Construcción y turismo e industrias derivadas. Bueno, pues esto es nuestro modelo en Xebre. Castizo, pero a la gallega. Esto es así. No, es la cruda realidad. Bien, empresas con actividad en el año 2010, esa estadística que tanto se mueve, fíjense qué estructura empresarial teníamos nosotros. Como ven ahí, sin asalariados en España hay un 39,98% de empresas. Y en Galicia un 60,79%. Y si siguen bajando, esto resulta que de 3 a 5 asalariados, si sumamos, hay un 70% en España y en Galicia un 92%. La estructura es completamente atomizada de empresas pequeñas. No hay estructura empresarial. Una cuestión que podíamos derivar hacia una, digamos, vertiente más académica es que, como ustedes saben, cuando le explicamos a los alumnos de primero la función de producción, decimos que el producto es función de unas variables independientes, que es capital, trabajo y recursos naturales. ¿Vale? Trabajo tenemos, como veremos. Recursos naturales tenemos energía y tenemos mucho suelo empresarial. Esa es la estadística del suelo empresarial que no cubren las empresas, que ahora mismo está libre en toda Galicia y que prácticamente se regala. Hay 7.361.993 metros cuadrados, o sea, 736 campos de fútbol. Riazor o el Ángel Carro, cualquiera. Un campo de fútbol, prácticamente una hectárea. La pista de atletismo más el campo de fútbol. Por ejemplo, son muchos millones que nadie coge, que nadie quiere. ¿Por qué? Porque no hay empresas. Esto es una cuestión que veo yo todos los días. Esto que está aquí arriba es el polígono de Pocovaca, en Coruña, ahí a la derecha, ese que está ahí a la derecha, arriba de todo, y por ahí, por una carretera, paso yo para ir a casa de la facultad. Ese polígono de Bío, que está ahí, tiene 636.000 metros cuadrados, y el de abajo es el polígono de Morás, allí está Arteixo a la izquierda, que tiene 1,5 millones de metros cuadrados. No hay ni una empresa. Ni una. Ni una. ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto? Pues lo que yo llamo la inmigración invisible, la tercera inmigración de Galicia. Invisible, por dos razones que voy a justificar ahora. Esta es la primera migración gallega. La primera es transoceánica, producto de la miseria en la agricultura, de muchas cosas, que está muy estudiada, muy estudiada. Se veía, esto es el muelle de Coruña, ahí detrás ahora hay una porquería de edificio. Esto era mucho más bonito antes. Ahora hay una porquería de centro comercial, que por cierto tampoco funciona. Esta es la segunda emigración, ese es el alza, y ahí va todo el mundo para Europa. Distinta, es una migración ya con una cierta cualificación, pero tiene unos componentes distintas. Y esta es la tercera. Ahí tienen la movilidad interregional del año 2003 al 2010, de toda la gente que es contratada en el resto de España y viene del resto de España. ¿Vale? Si analizamos detenidamente esto, hay que tener en cuenta dos cuestiones. Primero, son contratados laborales, no hay funcionarios, que pueden haber salido más, y no hay gente que se va al extranjero. O sea que salieron 315.155 gallegos y entraron 86.469 gente del resto de España. Bien, si analizamos los 186.000, van directamente a los sectores productivos de servicios de menos cualificación. Servicio doméstico, etcétera. Hostelería, restauración, etcétera, etcétera. Vamos a analizar un poco la estructura de los que se van, 2003 a 2010. Como ven, el 31% eran mujeres y el 68,49% eran hombres. Pero son todos muy jóvenes.
Tienen entre el 61% de las mujeres tienen menos de 29 años y de hombres el 46%. Y si siguen hacia abajo, ya ven que de 45 a 54 hay muy poca gente, excepto en mano de obra masculina. Gente más formada, me refiero que llamarán empresas y cosas por el estilo. Pero luego ya veremos qué características tienen que son muy importantes. ¿A dónde se van? Los 315.000 personas que se marcharon, pues el porcentaje más importante se fue a Madrid, se fue a Canarias, caso muy particular, porque en esta época, los 4 primeros años, se va mucha gente a la construcción. Se va a Castilla y León y se va a Cataluña. Ya se empieza a ver que había diferencias salariales y ahora hay diferencias, digamos, de migración hacia ahí. Parece que se cumplen las hipótesis. Por nivel de estudio, los 315.000 personas que se fueron, pues como ven, formación profesional un 10%, bachillerato un 16,48% y 39.581 universitarios. Un 12,56% de la población. Se fue para allá, de los que se fueron. Por eso me gustaría analizar lo que es peor, perder el capital humano más formado. Y entonces, en este apartado pequeño, voy a explicar un poco lo que es este fenómeno de la fuga de cerebros y por qué se hace. Esto es un planteamiento académico, microeconómico, que tampoco me quise evitar. Pero eso es la historia de la vida de una persona desde los 18 hasta los 65 años. Si se van a trabajar a los 18 años, pues realmente esta línea que está en la parte superior, esta línea serían sus ganancias, suponiendo que subiera el salario real, hasta los 65 años que se jubilase. Si decide estudiar, pierde de los 18 a los 22 y tiene dos costes. Un coste indirecto, que es lo que deja de ganar porque no trabaja, y un coste directo, que es la matrícula, los libros, la pensión, el hotel, lo que sea, por estudiar. Si las ganancias adicionales, porque tiene mayor sueldo o va a un mejor sitio, son mayores, actualizadas que esas dos, decide estudiar. Una decisión microeconómica probablemente excesivamente simplista, pero probablemente se piense así. Bien, ahí tienen a dónde se van los 39.000 inmigrantes hasta el año 2010. Los 39.000 formados. Como ven, al resto de las comunidades se fue un 24%, pero a Madrid se fue un 39%, a Cataluña un 12,56%, Castilla y León un 5,90% y el País Vasco un 3,26%. Castilla y León está muy cerca, pero ya ven que Cataluña, País Vasco y Madrid absorben toda la mano de obra mejor formada de los gallegos. Aquí sí que hay un cambio fundamental. Fíjense que está muy equilibrado por género, mujeres y hombres, un poco más de mujeres, pero el 60,86% son mujeres menores de 29 años. Es decir, esto es una inmigración predominantemente femenina. Cuestión que parecería extraña, pero es así. Esa es, digamos, la historia. Pero como ven, eminentemente muy joven. Vamos a ver ahora cómo es la oferta de trabajo y las condiciones de mercado que piensan los, digamos, universitarios para irse, porque se fugan los cerebros. Esto es exactamente la misma pregunta que antes, en el año 2004. Como ven, esta inmigración es de la época de crecimiento de la economía española, no de la de crisis. Y como ven, en educación superior, ahí a la derecha, pues prácticamente son los mismos datos. Todo el mundo pues, encuentra trabajo, no encuentra por el INEM, no lo encuentra por las ETTs y lo encuentra creando su propio negocio o solicitándolo directamente al empresario o por amistades. Esa es, digamos, la transparencia del mercado de trabajo. Fíjense otra cuestión en esta encuesta del año 2004 que dice si el trabajo que realiza una persona tiene relación con los estudios. En estudios superiores, en Galicia el 57% dice que sí, pero hay un 43% que dice que no. O sea, un 43% de personas titulados universitarios que trabajan en lo que no les gusta y no tiene relación con los estudios. Otra frustración para emigrar. Y esto es una cuestión que me parece importante. Esos datos son de los planes de inserción laboral del 2001-2003, 2003-2005, 2005-2006 y 2006-2007. Esas son las encuestas que se hacen a los egresados en las universidades después de que terminan muchos años después. Entonces, ahí se les preguntan varias cuestiones. Dice, ¿por qué esto? ¿Qué está haciendo usted después de terminar de estudiar? Fíjense la cantidad de gente que prepara oposiciones. Un 25, un 28%. Continúa estudios un 33%. Están expulsados del mercado de trabajo. Y busca trabajo un 36%. Los otros prácticamente están eliminados porque saben que no lo van a encontrar y en las condiciones actuales para, digamos, en algunos casos, para preparar oposiciones. Según el lugar de trabajo, ellos mismos ya dicen que un 33%, un 13% están trabajando en el resto de España y en el resto de Europa un 0,51%, en el resto del mundo un 0,25%, solo de los encuestados.
¿Por qué dicen que se fueron? Por no encontrar trabajo en Galicia, un 36%, por ejemplo, en el último año, por mejor oferta fuera o por razones personales, pero también están dando, digamos, muchos matices de por qué se van. En esta, digamos, relacionando con lo que decía Manolo antes, cojan cualquier columna de esto y vean las condiciones de trabajo de un universitario gallego, esto, por ejemplo, en el último año, en el 2006-2007. Por cuenta propia trabajo un 8,75, ya separamos un 9% de autónomos, ya están autónomos. Por cuenta ajena un 91,25%. De ese 91,25%, el 17,07% no está dado de alta en la Seguridad Social. Economía sumergida. ¿Vale? De los que tienen contrato, de los que trabajan y están dados de alta, el 97% tiene contrato y el 3,76% no tiene contrato. O sea, más economía sumergida. Y luego de los que tienen contrato, indefinido un 38,62, eventual un 34,98, esto en prácticas un 10,15, en bolsas de beca un 13, un 2,66, en otros un 13, etcétera, etcétera. O sea que, como pueden comprender, de los que tienen contrato, trabajan y tienen suerte de trabajar y que los han contratado en nuestra economía sumergida, solamente un 18% de los universitarios tienen contrato indefinido. Por eso aquella estadística al principio. Y los salarios, esto ahí tienen la evolución en términos reales de un salario de un universitario terminado en las facultades de Galicia, de los 800 a los 1.000 euros durante todo el periodo estudiado. Luego pasa esto. Aquí hay lo que se le llaman los sociólogos la simbología anecdótica, pero es simbología. Eso es una granja, por Dios, eso es una feria de ganado, donde están los opositores. Eso es otra feria de ganado. 100.000 gallegos buscan una plaza de funcionario. Eso es, digamos, una feria de ganado. ¿Qué conclusiones voy a quitar de esto? Primero, las hipótesis de partida, desde mi punto de vista, se justifican todas por varias razones. Primero, colectivo inmigrante muy joven. Segundo lugar, el 60% de los que salen de Galicia son para trabajos cualificados. Tercera cuestión, comunidades de destino tienen salarios medios más altos o tienen mejores indicadores de estabilidad laboral. En Galicia, comunidad de origen, los salarios medios son muy inferiores a la media española y las condiciones de contratación y de jornada de trabajo son mucho más precarias. Respecto a lo que significa la mano de obra más cualificada, voy a dar un dato primero a mayores. Años 2012-2013 salieron exactamente, los tengo aquí, no están aquí en la estadística, 39.262 gallegos más, de los cuales a esos 39.500 hay que sumarles 9.037 licenciados. Ya tenemos 50.000. Si los 50.000 licenciados, que más o menos cuestan 5.000 euros año de media, si dividen los presupuestos universitarios entre cada alumno, por 5 años son 25.000 euros, ya le quito el coste de oportunidad, ya le quito lo que gastan los padres, lo que gastan las familias, o trabajar para poder estudiar. Son 25.000 euros por licenciado. Por 50.000, yo creo que son unos 1.000 y pico de millones de euros que hemos invertido en la formación de un capital que está en otras comunidades autónomas. Es lo mismo que si ponemos el presupuesto de la Xunta de Galicia, pues 2.000 millones de euros para el aeropuerto del Prat. Nos tirarían. Pues allí está, ese capital humano formado. Bien, como decía, en el periodo analizado salen 39.000 titulados universitarios, nivel de personas muy joven, nivel, digamos, perfil muy joven y muy equilibrado en género. Este fenómeno se conoce como brain drain, fuga de cerebros que debilita el potencial productivo de la región de origen de los inmigrantes. A mí me preocupa la segunda parte, o sea, dos cuestiones. El problema demográfico. La gente que se marcha no vuelve. Y además es gente que está resentida con su comunidad. O sea, lógicamente, todos queremos que nuestros hijos sean inspectores de Hacienda, pero no puede ser, y menos ahora. Pero yo creo que todo el mundo desearía que la gente trabajase en su tierra. Es un principio, digamos, primordial. Y la gente que se tiene que ir, ya lo sabemos por las oleadas de migración anteriores, esto es gente que se resiente contra el sistema productivo que lo expulsó. Entonces, como digo ahí, la economía gallega es incapaz de absorber el potencial de formación que tiene. En resumen, 3 cosas. Modelo de comportamiento de la economía de migración invisible, de manual. O sea, es lo que hemos dicho al principio, se cumple. No es propio de una economía avanzada, como decía Manolo.
Segundo, las políticas económicas no fomentan el empleo de calidad y no apuestan por los sectores tradicionales, el modelo Enxebre, y no tiene solución. Efecto indirecto y muy negativo a medio plazo es la demografía de Galicia. Mucha natalidades, muy poca natalidad, mucho envejecimiento, pero si encima los jóvenes se van, y se van tan jóvenes, pues no va a haber natalidad aquí. Y, desde mi punto de vista, necesidad de cambios estructurales a largo plazo, porque con las políticas actuales el modelo es irreversible. Hay que modificar el sistema productivo. No puede haber un 14% solamente en la industria. Y no creo que con la política de crecimiento del 2% y del 3% se cree esto trabajo, digamos, de forma estable, sostenible. Quería terminar con dos cuestiones. Quería leer esta cita de Sánchez Ron del País, que me parece muy significativa, para un mundo global. ¿Vale? Dice, si todo sigue igual, muchos de nuestros jóvenes más capaces terminarán, si no en el paro, frustrados, limitados o contribuyendo permanentemente a la ciencia de otros países. Ya sé que así se contribuye, finalmente, al acervo científico común de la humanidad. Pero egoísta como soy, para con mi patria, querría que este fuese un hogar más propicio para la ciencia y aún más para sus jóvenes. Si esta nueva migración, forzosa también, la llamamos globalización, dice entonces, maldita globalización. Y por último, siempre hay una pintada que explica las cosas. Y sobre todo lo explica la contrapintada, que es la mejor que la pintada anterior. Entonces esta estaba en la Facultad de Derecho, que ya la borraron. Alguien le debía de molestar. Y decía esto, el optimista. Decía, o futuro é nos. Y eso pasó 4 o 5 días, pasó una semana, y vino el pesimista, pero más bien el realista, y le puso debajo otra cosa. Así, o futuro, emigrar. Nada más, y espero no haberles sido muy pesimistas. Bueno, yo creo que muy revelador, tanto los datos como las ideas que se han aportado. Yo creo que pasamos ahora a la fase del coloquio, del debate. Si tienen alguna pregunta. Sí, parece por ahí. Sí, eu digo que ante esta perspectiva tan negra que nos pintas, e se só a solución é emigrar, e os rapaces nas universidades creo que son capaces e intelixentes, isto non tendrá que explotar e non haberá unha explosión social sin tardar moito. Bueno, sí. Bueno, esto vamos a ver. Yo en las juntas de facultad y en los sitios tengo muchísimas discusiones bizantinas. ¿Por qué son bizantinas? Porque son siempre iguales. Es decir, hay que adaptar las titulaciones al mercado de trabajo. Siempre se dice lo mismo. Yo no estoy de acuerdo. O sea, digamos, hay estudios que se hacen por vocación, tiene que haber de todo, y yo creo que el mercado de trabajo tiene que adaptarse a las titulaciones. Hay limitaciones, por supuesto. Habrá cosas que exageran y digamos, titulaciones exorbitadas o demasiados licenciados en una materia, por ejemplo. Pero yo es que lo que creo que tiene que aprovechar el mercado es el potencial de formación de capital humano, que es el que hace funcionar las cosas. No al revés. Esta discusión de que hay que adaptar hemos visto la estructura productiva y si hay que adaptar las titulaciones al mercado de trabajo y a la estructura productiva gallega, pues estamos aviados. Había que hacer a lo mejor, pues no que sé, otro tipo de escuelas de otro tipo de nivel. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que la única manera de salir de este problema es cambiar la estructura completa. Y me voy a explicar. Antes decía que había trabajo, que había recursos naturales, pero que no había capital. Esto, por eso no se ocupaban las parcelas. Es decir, no hay capacidad de acumulación. La capacidad de financiación de las empresas gallegas es muy pequeña, porque son muy pequeñas, y aún encima tienen que recurrir al sector financiero. El sector financiero no está. Ahora no está. Entonces, ¿quién aporta el capital? Pero también, ¿qué capital aportaba? Pues también es muy sencillo, probablemente Manolo estará de acuerdo conmigo, en que las entidades financieras, primero, lo único que hicieron fue especular a corto plazo con el sector de la construcción. En segundo lugar, no apostaron nunca por investigación en el desarrollo, nunca, como hacen en otros países, que es la que al final crea acumulación y crea nuevas empresas y crea riqueza. Y en tercer lugar, lo cómodo es que te preste el Banco Central Europeo el dinero al 0,5%, al 1%, y lo puedes comprar en deuda pública al 4%. Yo soy banquero y me siento. Y no invierto en nada. ¿Cómo voy a invertir en empresas y prestarle a nadie?
Entonces, eso es lo que hay que cambiar, no las titulaciones. Me da a mí la sensación, vaya. Lamento haber sido así, a lo mejor demasiado explícito, pero creo que es así. No, yo creo que sería más... Bueno, yo voy a dar mi opinión a cuento de todo lo que estamos aquí tratando. A lo mejor no es la más acertada, pero bueno, si no lo digo no me quedaría tranquilo. Yo creo que el problema en este momento que está atravesando nuestro país, me refiero a España, es de emergencia nacional, digamos. En este momento se necesitaría, a mi modo de ver, un gran pacto entre todos los partidos. Me voy a meter en política porque una referencia que hizo el señor periodista antes decía que la economía dirigía un poco la parte política para que funcionara y nos damos cuenta que es así. Entonces, si estos pactos no se producen en el contexto nacional, que haya un gran consenso sobre a dónde se quiere ir y a dónde se quiere llegar. Porque para mí el gran problema que atraviesa la economía no es de los últimos 4 o 5 años, sino que viene desde hace muchísimo tiempo. Incluso antes de la época dorada del boom de la construcción. Porque el boom de la construcción, como también se dijo, es un modelo productivo coyuntural. Fue algo coyuntural, es decir, se ha montado un árbol que no tiene raíces y en cualquier momento se cae. El desmantelamiento de la industria, por citar un caso naval, empezó ya en los años 80 y pico. Uno de los sectores fundamentales también. Eso, y ahí hubo una reestructuración en la industria minera, en un montón de sectores de la sociedad que han quedado totalmente aparcados. Sí, el problema lo estamos acotando a un periodo de tiempo. Entonces, el modelo productivo, en realidad, nunca lo hemos tenido muy definido. Si es así, no se ha tenido definido. Entonces, aquí, cuando empezó todo este tema de la crisis, el gran problema enseguida aparecía en los medios de comunicación y en todos los sitios la tenía el trabajador. Que no era competitivo, que el trabajador que no curraba las horas que tenía que currar, y siempre se nos sacaba Alemania como ejemplo. Que el trabajador español no sé qué, no sé cuánto, bueno. Pero, es decir, si el trabajador no tiene la culpa, el empresario tampoco, y el Estado necesita dinero para mantenerse, digamos, para supermantenerse, porque a lo mejor no estoy exponiendo bien el tema, pero quiero que me captéis el fondo de lo que quiero decir. Tenemos un Estado obeso, que come demasiado, necesita demasiado todos los días para comer. Mientras no se rebaje la estructura del Estado y, como decía antes el señor Lago, y se fomente el consumo, esto quiere decir que si el Estado necesita menos dinero para sostenerse, habrá más dinero, no se retendrá tanto el IRPF, a las empresas se le podrán gravar menos en las cotizaciones sociales, por poner un ejemplo, y el impuesto a sociedades será menor. Y recordemos también que el 78%, según noticias publicadas en la prensa, del fraude que se produce en España lo producen las grandes empresas. Entonces es un conjunto de matices que, a mi modo de ver, se debían de tener en cuenta. Amén de que la investigación y desarrollo no tiene que ser un pacto de 4 años o figurar en una campaña electoral por 4 años. Eso tiene que ser un pacto nacional con un periodo de 10 a 15 años, una visión de futuro, no de 4 años. Eso no va a ningún lado. ¿Me parece? Bueno, yo creo que dices cosas muy bien dichas, ¿no? Yo te voy a llevar la contraria en una, nada más. En España el Estado no es obeso, ¿no? No es una opinión, es una evidencia. La gestión de riqueza pública que tiene el Estado español ahora mismo es de un 42-43%, mientras que la media europea, la parte del PIB que gestiona las administraciones públicas, el Estado,
pues es superior en 6 o 7 puntos, ¿no? El problema que tenemos nosotros, fundamentalmente, es que no es que tengamos mucho gasto, sino que financiamos mal el gasto. Tenemos un problema de financiación, ¿no? Un problema de cantidad y de justicia, ¿no? De cantidad porque en España, teniendo los mismos impuestos, las mismas figuras impositivas que en Alemania o que en Francia, el IVA, el IRPF, el impuesto de sociedades, los impuestos especiales, teniendo prácticamente los mismos tipos impositivos, porque España ahora está en la banda alta o muy alta en la comparación europea, teniendo los mismos impuestos y teniendo los mismos tipos, la recaudación de impuestos que tiene España está 10 puntos por debajo de lo que hacen en Alemania o en Francia, ¿no? Entonces, eso es raro, porque tú y yo pagamos impuestos como nuestros homólogos alemanes o franceses, en el IRPF y en el IVA, ¿no? Y sin embargo el Estado nos recauda lo mismo que recauda en Alemania. ¿Por qué? Pues porque hay unas lagunas, unas sombras de recaudación terribles en nuestro país, ¿no? Se habla de fraude de las grandes empresas. Yo más que fraude les llamaría ingeniería fiscal, ¿no? Y hay un dato, yo hice un documento ahí atrás, creo que se ha hecho todavía peor la cosa. En las grandes empresas españolas que consolidan balances, Inditex, el BBV, el Santander, el Corte Inglés, en las que consolidan balances porque tienen empresas internacionales, el tipo impositivo del impuesto de sociedades real, cuando comparas el impuesto que pagan con el beneficio que tuvieron, es del 5%. 5%. ¿Eso cómo se hace? A través de la ingeniería fiscal. Os voy a poner un ejemplo que viene a cuento de lo que estamos hablando. Sabéis que se quieren comprar por poco dinero Nova Galicia Banco, ¿no? Nova Galicia Banco tiene unas pérdidas acumuladas de 4.500 millones de euros que constituyen una base imponible negativa que la Caixa de Cataluña, que parece que es la que tiene más probabilidades de comprarlo, pues no pagará impuestos de sociedades en un par de años gracias a esos 4.500 millones de euros que le compensan con la base imponible. Por lo tanto, en general, lo que tú planteaste, yo estoy de acuerdo. Creo que hay un matiz en este tema del Estado. Y creo que lo que hay es una carga fiscal muy injustamente distribuida. Los asalariados, los autónomos con renta controlable, los pensionistas soportan una presión fiscal homologable a los ciudadanos europeos, pero el Estado no recauda porque hay zonas enormes de fraude en otros lugares. Vamos a ver se cando pasamos por aquí xa viñamos co ánimo baixo, agora salimos bastante peor, pero, bueno, seré unha cuestión real, non? Oindo as cifras que ti falabas últimamente, Alberto era, non? Dicía, pois claro, son cifras que te poñen a alma nos pés, como antes dixen. Ben, pero en todo isto creo que se pasou algo por alto sobre un tema que Martín nomeou así algo por encima, pero creo que falta moito que aí pensar, que é o papel que debe ter a banca nestes intres en donde falta financiamento para as pymes, sobre todo, e para moitísimas empresas, pero, sobre todo, estamos falando, Galicia, das pymes. E eu sei positivamente que moitas pymes que van a pedir crédito e que presentan uns balances regulares, obviamente, non son óptimos, porque non hai ningún óptimo, pero se piden parámetros para dar crédito fora do que é completamente lógico. E moitas empresas, estou completamente seguro, que saldrían para diante con un apoio financiero xusto, non con risco, senón xusto. A miña pregunta é, non se poden tomar medidas a nivel político, con vontade política, para que os bancos, que xa sei que pasaron, están pasando por momentos moitos deles malos, pero hai bancos que están nunha situación, e todos o sabemos, bastante óptima. Que se pode facer para que todos esos cartos que veñen da CE, que entraron para paliar
precisamente esa quiebra de esos bancos revertan nos que estamos dando todos esos cartos para que non se foran ao tacho. É unha pregunta directa solamente para que conste donde pode haber vontade política para que se dicten normas no que os bancos realmente, a pesar de que estamos en un país libre, economía libre, tamén teñen que ter tributos basado no que se está dando. Gracias. Bueno, hoxe unha parte importante desas decisións xa non se toman, ten que ver moito ca política do BCE e que a política da Unión Europea escapa un pouco aos ámbitos nacionais, non? O que acontece que, efectivamente, nesta barra de liquidez de que o Banco Central está concedendo moita liquidez aos bancos, sobre todo aos bancos en crise, estánse xerando moitos comportamentos viciados, non? E, de feito, incluso, Draghi, que non é un heterodoxo, xa anunciou que na próxima barra de liquidez de concesión de dinheiro aos bancos vaise a controlar moito que o proceso non sexa un proceso de reinversión dos bancos para mellorar balances e que o crédito chegue ao... Pero realmente o marxen de maniobra no ámbito estatal e xa en ámbitos máis locales, máis autonómicos, o marxe é moi pequeno, non? E boa parte dos problemas que estamos tendo, e conecto co que decía na súa intervención inicial Manolo, teñen que ver con esa estrategia que hai no ámbito europeo, non? A estos niveles, non? Que están incidindo moito na recuperación da actividade. Ese é un problema clave, pero que aínda vai a tardar algún tempo en solucionarse, está estrangulando moitas empresas, non? Pero supoño que a partir do ano que ven algo cambiará, entre outras cousas, porque tamén vai haber un goberno de coalición en Alemania que axudará a presionar, non, para que a política do Banco Central empiece a cambiar, non? Efectivamente é un elemento clave, pero que escapa un pouco a capacidade de decisión de ámbitos máis locales ou máis nacionais, non? Pero efectivamente, estou de acordo co tema. Para darche razón nada máis, eu creo que moi poucas empresas pecharon porque tiveran salarios moi altos e non pudieran pagar convenios colectivos. O sea, as empresas que pecharon era porque non tiñan demanda e unha parte importantísima desas empresas pecharon porque non tiñan financiación. A banca é responsable, sin ninguna dúbida, da crise na que estamos vivindo. É responsable porque endebedou o país, a España, dun xeito irresponsable nos mercados europeos, vendendo cédulas hipotecarias nos mercados alemáns e holandeses para enladrillar o país en unha alianza cos promotores especuladores inmobiliarios, e iso xerou un montón de problemas porque concentrou todos os recursos do país nun sector que, como ben decía o compañeiro, é un árbol sin raíz. Sin ninguna dúbida, o gran responsable da crise financiera internacional, da crise española é o sistema financiero, e no caso español tamén eles son os grandes responsables de que non saíamos dela o que nos custe tanto sair dela. Aclararle al compañero que acaba de intervenir que decía de los cuartos que vinieron de Europa, que el 50% se destinó, si mal no recuerdo, y si no estoy equivocado, a Bankia. Casi el 50%, que fueron 19.000 o 20.000 millones. El resto a las demás entidades que ya conocemos. Y a propósito de lo que comentaba el señor Meijide, creo que en cuanto a los depósitos hay una idea en el seno de la Comunidad Europea de penalizar los depósitos que tiene la banca en Europa precisamente para que fluya el crédito y tenga liquidez. Porque claro, si lo compras a 0,25 y lo pones al 4%, ¿para qué vas a arriesgar tu dinero? En una economía que no sabes cómo va a ir. Pero medidas políticas en ese sentido no creo que, vamos, es un parecer. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo como les dije, no me resistía a preguntar y lo voy a hacer ahora. Economía Digital, como aquí los periodistas que estamos somos los de Economía Digital, publica mañana que una gran empresa gallega que tiene 400 trabajadores y que ganó en el último año, en el año 2011, presentó unos beneficios netos de 60 millones de euros, o sea, de 10.000 millones de pesetas, va a cerrar. Va a cerrar porque se ha integrado
en otro gran grupo. Esos 400 trabajadores, bueno, pues pasarán, se les ofrecerá prejubilaciones, se les ofrecerá, bueno, pues recolocaciones y demás. Pero eso parece que es una tendencia inevitable. Estoy hablando de Vegano, de la distribuidora de Coca-Cola, que la amenaza de cierre está ahí. Los beneficios netos que tuvo fueron 60 millones de euros, ¿no? Y esa empresa va a cerrar. Yo no sé ya qué ideas se pueden aportar para evitar esto, ¿no? Y en este sentido también, en España en el año 2000 se creó un pacto antiterrorista entre los partidos políticos, en el que estaban, yo creo que los grandes partidos integrados. Ese era, según las encuestas del CIS, el principal problema que había en España. Ahora, según las encuestas del CIS, el principal problema que hay en España es el paro. ¿Por qué no un pacto por el empleo? ¿Y qué es lo que creéis que impide eso? Esas son las dos preguntas un poco que quería lanzaros. Bueno, yo empiezo por la fácil, que es la segunda. Vamos a ver, bueno, yo y la organización a la que yo pertenezco, que es Comisiones Obreras, ha planteado desde el principio de la crisis que hacía falta un pacto, ¿no? Yo creo que los sindicatos y la patronal hicimos lo que pudimos en ese sentido, porque se firmó ya hace 3 años un acuerdo nacional de negociación colectiva en el que los salarios pues, se pactaron que crecieran el 0,6% durante 3 años para dar facilidades, ¿no? Yo, en ese sentido, no tengo ninguna duda. Un instrumento fundamental para dar una respuesta a la crisis sería un pacto de no solo los partidos, sino del gobierno, de los gobiernos de las comunidades autónomas, la administración local, los sindicatos, los empresarios. Eso sería fundamental. Yo creo que ¿por qué no se da? Pues porque, en fin, voy a expresar una opción ideológica, porque yo creo que la crisis está siendo un instrumento privilegiado en manos de una ideología política para acabar con todo. Hay una consigna sindical, lo digo, consigna sindical, no estoy hablando ahora como economista, que planteaba esa idea, se quieren quedar con todo. Es decir, la crisis está siendo utilizada para desmantelar la sanidad pública, la crisis está siendo utilizada, y yo creo que en ese sentido hay un intento de aplicarnos un aceite de ricino depurativo para que al país no lo reconozca ni la madre que lo parió cuando salgamos de este proceso. Y yo creo que no hay un acuerdo porque efectivamente nos quieren aplicar desde Merkel a De Guindos una medicina tan dura que obviamente, creo yo, el Partido Socialista, pero desde luego los sindicatos no podrían recogerla, ¿no? Si uno analiza las decisiones que se han tomado en España, especialmente en el gobierno de Rajoy, pues claro, es que van todas en una línea, ¿no? Que es desmontar el modelo social en el que vivió nuestro país desde que recuperamos la democracia, ¿no? Y en ese sentido es muy difícil hacer un pacto sobre esa estrategia, ¿no? Porque la inmensa mayoría de la sociedad está en desacuerdo con eso y las personas o las organizaciones que representan a mucha gente que está en contra, pues no se lo perdonarían que participaran en eso, ¿no? Si quieres, la primera pregunta es muy difícil de contestar. Teóricamente es difícil, pero la de ¿por qué se van las empresas? No era así. Más o menos porque ahora lo acabas de decir de Vegano y tal, ¿no? Con beneficios. Pero yo es que tenía una cosa que no quería poner, pero si queréis la leo rápido. Esto, voy a leerles a todos el público todo aquello que en el año 2000 era nuestro y ya no es nuestro. ¿Se acuerdan que había una campaña? Bueno, los más mayores nos acordaremos, que era, se veía una chica con abrigo bisón y decía italiano, y decía no, gallego. Pues ahora podemos hacerlo al revés y decir gallego, no. Y entonces podemos contestar. Audasa, Autopistas del Atlántico, americana. Banco Pastor, Banco Popular. Fadesa, Martín Sá, no es nuestra. Leche Celta, sueca. Pisa Móvil, Ibersol, portugueses. San Luis, no. San Luis dice estamos de volta. Aún no vi a Lorenzo y le voy a dar un abrazo gordo porque no lo vi y es el único que vuelve. ENCE ya no es gallega. Comunitel se fue a Tele2. Toipes, Gran Bretaña, Suiza. R, empresa de nuevas tecnologías, es Capital Partners, es Gran Bretaña. Censa, Citi, China. Esto Pita Hermanos, Cuca y Masó, Garavilla. Esto Hierro Sañón se fue por Celsa. Fenosa, Gas Natural.
Caixa Nova, Caixa Galicia, quién lo sabe, pero gallega no. El Arsa Iberlat, Azcar, Dacher, Alemania. Pescanova, quién lo sabe. Barreras, Pemex. Vegano ahora mismo, y podía seguir. ¿Se dan cuenta de lo que pasó en 10, 12 años? Todo lo que era nuestro y no es gallego. Pues eso es el asunto. ¿La segunda? No, la segunda es que esto es la continuación. Eso es la continuación. Es que no hay capacidad, ni capacidad política para poder resistir esto. Esto en otro sitio no pasa. O sea, se puede consentir, se puede consentir. Vamos a ver. Por ejemplo, el caso de las autopistas, ¿no? Se aumenta la concesión de la autopista por el tramo de Ferrol, 40 años y cosas por el estilo. Sabes perfectamente que Audasa, esto ganó en los últimos 8 años 300 millones de euros. Más o menos. Bien, ¿no se podía haber recuperado esa concesión y ganó 300 millones de euros el Estado? Pues es una decisión política, es una cuestión pues, probablemente como esta. ¿Alguna pregunta más? Sí, parece que... Cada vez demostrando que hay los dos campos diferentes. Una ideología, como dice Manolo, dominante, que cada vez pues quiere, como dice, acabar con todo. Pero digo, ¿cuánto tiempo va a resistir la otra parte? ¿Tiene capacidad de resistencia? Yo era lo que les preguntaba al principio. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que tienen? Porque esto va a más, a más, a más. Y digo que un tiempo va a aguantar, pero ¿cuánto tiempo prevén que pueda aguantar la otra parte? Hola, buenas tardes. No, comentar, en mi opinión, tenemos una crisis económica muy gorda, pero la crisis institucional y de ideas es tanto más. Y bueno, yo opino que no le veo solución, no le veo salida con los líderes y con la población que tenemos ahora. ¿Vosotros opináis que hay futuro, que de verdad que vamos a salir de esto? Gracias. Una cuestión optimista, ¿eh? Claro que hay futuro. Yo de eso no tengo ninguna duda, ¿eh? Vamos a ver, España ha estado en situaciones, en términos económicos y en términos políticos, bastante peores que las de ahora. En fin, al compañero que planteaba ahí, voy a cumplir 58, yo viví el final de la dictadura de Franco y eso era miserable. La entrada en la democracia fue dificilísima, ¿no? Cuando se planteaba ahí el tema del terrorismo, bueno, cuando entramos en la Unión Europea se planteaba que nos íbamos a morir, ¿no? Porque al suprimir los aranceles, los límites, pues las empresas españolas iban, y se planteaba que nuestro país iba... En el año 84, cuando las reconversiones industriales y se cerraron un montón de empresas del INI, pues parecía que el país se acababa. Bueno, y España, desde que recuperamos la democracia, desde que tenemos autonomías, desde que nos integramos en la Unión Europea, pues ha cambiado de una forma enorme y positiva. Tenemos autopistas, trenes, pensiones, sistemas públicos de sanidad, estudian en la universidad más gente que nunca, las viviendas son mejores, que la transformación del país ha sido enorme, gracias en parte también a las personas, que hay otra de las cuestiones que planteaba el compañero, dirigieron ese proceso, ¿no? Pues yo creo que eso es evidente. Y este es un país mucho más fuerte, más competitivo, más rico que el que yo viví cuando tenía 15 años. No voy a compararlo. Mi padre era de una aldea de Castroverde, de Furís de Abaixo, y yo viví aquello cuando allí pues había 200 personas que solo trabajaban para poder comer. El primer universitario que hubo en la historia de mi familia por parte de padre y por parte de madre fui yo, después de generaciones y generaciones. Claro que el país cambió y somos más fuertes que nunca en los últimos 100 años. Bueno, 100 años. Dejemos la República del 34 aparte. Yo en ese sentido no tengo ninguna duda, ¿no? Ahora bien, lo que planteabas tú, yo creo que es evidente. Estamos en un momento de dificultad porque tenemos dirigentes políticos dedicados a enredarnos. Antes hablábamos con Juan de economía digital, que todo este lío de Cataluña, por poner un ejemplo, pues en vez de que el país esté concentrando sus esfuerzos y sus dirigentes estén preocupados en cómo mejorar la afiliación a la seguridad social, están liados en cosas que tienen poco que ver con el bienestar de los ciudadanos, ¿no? Me resulta mucho más difícil opinar en esa pregunta de hasta cuándo la gente aguantará. Eso es una respuesta enormemente difícil, ¿no? Yo creo que hemos resistido con muchas cosas, ha habido muchos procesos de movilización. Hace 2 días
En Galicia hemos salido a la calle a defender la sanidad pública. O sea, yo creo que la resistencia es leal. Yo creo que esta sociedad no se ha deprimido porque ha habido potentes movilizaciones que todavía nos reconfortan, ¿no? Y quiero decir una cosa más. Yo creo que en un país como el nuestro, democrático y con tradición, y que ha evolucionado así, las cosas no se resuelven en revueltas ni en revoluciones, sino que se resuelven votando, ¿no? Yo creo que esa es la clave, que los ciudadanos aprendan, saquemos lecciones de lo que hacen las personas que nos gobiernan y en base a eso decidamos con nuestro voto, que es siempre la forma de cambiar las cosas en una sociedad madura y democrática como es la sociedad española. Sí, bueno, yo también soy optimista como Manolo, pero por añadir algunos elementos más, yo creo que la salida de la crisis, muchos de los problemas, se está hablando de internacionalización, empresas que se nos va la gente, empresas que compran, de vez en cuando nosotros también compramos alguna fuera, poquitas. Buena parte de los problemas van a necesitar de un marco más amplio. Hablamos de globalización, hablamos de China, hablamos de los BRIC, y el escenario en el que deberíamos resolver muchos de los problemas es el proyecto europeo. Y por razones obvias, el proyecto europeo entraña una tremenda complejidad. Y en una situación como la actual, pues, en vez de apostar más por ese proyecto, lo que está viendo es una mayor fragmentación. Y fuera de ese proyecto, en los tiempos que vienen de globalización, ¿no? y de que va a cambiar la geopolítica de una forma brutal, porque los centros de decisión en 20 años no van a tener nada con los actuales, o hay un proyecto europeo sólido o si no, muchos de los problemas de los que estamos hablando van a tener una difícil solución, con todas las dificultades que tiene el proyecto europeo, ¿no? Y luego también, bueno, cuando se ha puesto el ejemplo de los pactos, aquí tuvimos un ejemplo estupendo con los pactos de la Moncloa en el 78, ¿no? En plena transición, donde realmente, bueno, deberíamos haber aprendido una lección de que aquello fue positivo, y hace poco los dos partidos mayoritarios en Alemania se han cerrado no sé cuántos días hasta que sacaron un pacto, ¿no? y va adelante. Yo creo que tenemos poca cultura de pacto en este país, y eso es un lastre tremendo, ¿no? Político e institucional, ¿no? Llevamos 20 años hablando de los 3 aeropuertos gallegos, que se están yendo los 3 al garete, y somos incapaces, irán los 3 al garete y no nos pondremos de acuerdo para que haya uno, y eso lo podríamos trasladar a otros ámbitos, ¿no? Entonces, realmente, bueno, por historia, por instituciones, por política, esa cultura de pacto que en los países nórdicos funciona mucho mejor, incluso en países de Centro Europa, es un lastre que tenemos, ¿no? Y eso no cuesta dinero, no es un problema, es un problema de cultura política y de cultura institucional. Eso más la necesidad de un proyecto europeo, porque si no, cuando hablamos de cambios de estructuras productivas o que se nos van o que vienen, el margen de maniobra que vamos a tener es muy escaso, fuera de esa dimensión europea. Lo que pasa es que, bueno, es un proyecto difícil de construir, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues no me queda más que agradecerles a todos ustedes su paciencia, su interés en las preguntas, no solo en esta sesión, sino en todas las que hemos tenido. Y bueno, ojalá dentro de algún tiempo volvamos a reeditar un Galicia en clave económica en la Diputación de Lugo o en Lugo y podamos hablar quizás del desempleo muchísimo más en positivo de lo que hemos hecho hoy. Muchas gracias a todos.